Bueno, tenemos el primer comentario que nos dice, la inflación medida por el índice del precio al consumidor es siempre y en todo momento igual a la inflación medida por el deflactor del PIB. ¿Esta aseveración sería verdadera o falsa? ¿Alguna idea? Bueno, para entender si esto va a ser verdadero o falso, el índice del precio del consumidor se basa en los precios y las cantidades de una canasta de productos. O sea, de toda la producción nacional, ¿cierto? Se centra en aquellos que utilizan un cierto tipo de usuario, ¿cierto? Y a través de eso miden la inflación, o sea, de un conjunto de bienes. Mientras que el deflactor del PIB considera toda la producción, todo el Producto Interno, ¿cierto? Y a través de eso mide la inflación. Por lo tanto, significa que vamos a tener canastas diferentes. Por lo tanto, ¿la inflación va a ser igual para ambos casos? La respuesta sería falsa. ¿Por qué? Porque el IPC mide la inflación considerando una canasta representativa de bienes consumidos, la cual considera bienes nacionales y extranjeros, ya sea que son utilizados por cierto tipo de usuarios, ¿cierto? El usuario promedio para tener una noción de cómo están afectando los precios al poder adquisitivo de los usuarios. Mientras que el deflactor del PIB mide la inflación del Producto Nacional. Por lo tanto, estamos comparando que el IPC, si bien representa, o sea, considera una canasta de cierto tipo de bienes, el PIB los considera en mayor cantidad. Por lo tanto, al estar hablando de cantidades de unas canastas diferentes y las magnitudes, ya que el IPC considera la producción extranjera, mientras que el PIB no. Por lo tanto, no van a ser iguales. Eso hay que dejarlo claro porque muchas veces se interpreta que ambos, estas medidas de inflación van a ser iguales. Pero esto no es así por si acaso. El segundo comentario nos dicen, en Chile se acaba de anunciar que la tasa de desempleo trimestral subió de un 6,8% a un 7,1%, de acuerdo a las cifras oficiales, o sea, aumentó el desempleo. Sin embargo, un economista reclama que en realidad el empleo creció y se crearon empleos nuevos, por lo que estima que hay 80.000 ocupados más que el trimestre anterior. Y esto habría sido causa por la llegada masiva de inmigrantes. ¿Es posible que se dé esta situación? Hay que justificar si es verdadero o falso y por qué. Bueno, antes de empezar, es bueno entender a qué se refieren con trabajadores ocupados o desocupados. Tenemos que de la población global, o sea, total, se divide en población en edad de trabajar, que normalmente se considera según cada país, ¿cierto? Pero aproximadamente desde los 18 años en adelante, y la población que no está en edad para trabajar, que vendrían siendo ya las personas jubiladas, por ejemplo. Dentro de la población en edad para trabajar se dividen dos, que son los activos o fuerza de trabajo y los inactivos. Los inactivos podrían ser los estudiantes o dueños de casa, mientras que la fuerza de trabajo son los que efectivamente están buscando empleo o ya lo tienen. Y dentro de esta fuerza de trabajo se dividen ocupados y desocupados. Ocupados significa que están con un empleo y desocupados significa que no tienen. Y estos se dividen en dos, que son los cesantes, ¿cierto? Los que se encuentran sin trabajo y los que buscan trabajo por primera vez. Ahora, nos dicen que la tasa de empleo subió. La tasa de empleo se mide como desocupados dividido en fuerza de trabajo o activos. Y los ocupados vendrían siendo las personas de la categoría fuerza de trabajo que sí están trabajando. Entonces, se puede dar el caso que aumente el desempleo, pero que aumente el empleo, o sea, que aumente la cantidad de personas desempleadas, pero que además se aumenten las personas que efectivamente están trabajando. ¿Se podría dar ese caso? Ya. Acá nos dicen que aumenta la tasa de empleo, ¿cierto? ¿Y a qué se puede deber esto? Al aumento de desocupados o al aumento de la fuerza de trabajo
o de activos. Esas pueden ser las dos opciones. Sin embargo, sabemos que, bueno, al aumento de desocupados, ¿cierto? O a la disminución de los ocupados, que vendrían siendo las personas que están con trabajo. Sin embargo, se descarta la segunda opción, ¿cierto? Porque acá nos dicen de forma explícita que hay 80.000 ocupados más. Por lo tanto, una forma de que disminuya, o sea, perdón, de que aumente la tasa de desempleo, significa que tendría que aumentar la fuerza de trabajo para este caso. ¿A qué se debe esto? A la llegada masiva de inmigrantes. ¿Cómo se puede traducir esto? Como la llegada masiva de inmigrantes vendría a aumentar la fuerza de trabajo del país. ¿Por qué? Porque, bueno, como sabemos los inmigrantes, el deseo de salir de su país es por buscar nuevas oportunidades para mejorar su calidad de vida, ¿cierto? Por lo tanto, ingresan como fuerza de trabajo. Y dentro de esta fuerza de trabajo se separan, ¿cierto?, en ocupados y en desocupados. Si bien nos dicen que aumentan en 80.000 los nuevos empleos, ¿cierto?, que vendrían siendo que aumentan los ocupados, se puede dar el caso que esta llegada masiva de inmigrantes sea muy alta, por dar un valor. Esto no es necesario ejemplificarlo en el comente, pero sirve para entender lo siguiente. Y si fueran 300.000, por ejemplo, y de esos 300.000, 80.000 fueron destinados a los empleos que se crearon, los otros 220.000 estarían desocupados o sin empleo. Por lo tanto, sí se podría dar que a pesar de que aumentan los puestos de trabajo, ¿cierto? O sea, hay 80.000 personas ocupadas o con puestos de trabajo, valga la redundancia, sí se puede dar el caso que a pesar de que aumente el empleo, también aumenta la tasa de desempleo. ¿Por qué? Porque aumenta la fuerza de trabajo y por ende también puede aumentar la cantidad de personas desocupadas o sin empleo. ¿Cómo sería el comentario entonces? Sería verdadero, ya que se indica que la tasa de empleo es la relación entre la fuerza de trabajo y el número de ocupados, ¿cierto? O de desocupados, como se quiera ver, porque la suma de ocupados y desocupados sería la fuerza de trabajo. Es decir, que ante un aumento del número, o sea, ante una disminución del número de ocupados o ante un aumento de la fuerza de trabajo, va a tender a aumentar la tasa de empleo. Sin embargo, la disminución, que es esta opción de acá, queda descartada. ¿Por qué? Porque nos dicen de forma explícita que hay 80.000 ocupados más. Por lo tanto, nos queda la segunda opción, que es el aumento relativo o el aumento de la fuerza de trabajo, que vendrían siendo los activos. Y esto se ejemplifica con la llegada masiva de inmigrantes, que, como lo habíamos dicho, era el aumento de la fuerza de trabajo, que son personas de edad de trabajar y buscando trabajo en forma activa. Por lo tanto, sí se puede dar el caso, ¿cierto?, que aumente la tasa de desempleo, aunque aumente el número de ocupados. Ya sea porque ante la llegada masiva de inmigrantes, puede que cierta cantidad de estas personas que inmigran tenga empleo, mientras que otra o cierta parte de los que inmigran no pueda acceder a dicho empleo. Por lo tanto, esta tasa de desempleo aumentaría. ¿Se entiende? ¿O hay alguna Sí, sí, duda con alguno? se entiende, se entiende. Esta, este mapita, por decirlo así, es muy importante. Entendiendo esto, muchas veces los comentarios se responden solos o son mucho más fácil de interpretarlos y justificarlos, por si acaso. Una de las cositas que hay que aprenderse para que sea más sencillo justificar. En lo posible, siempre utilizar los mismos conceptos. Por ejemplo, fuerza de trabajo, tasa de desempleo, número de ocupados. Tratar de responder con los mismos conceptos económicos que hemos estado utilizando. Ahora voy a compartir la parte de ejercicios. Un momento. Ejercicio. No, ahí va.
comparto pantalla. Bueno, estos ejercicios habíamos realizado el año pasado, si no me equivoco. Por eso hay otro ayudante. Y bueno, el primer ejercicio, el primer problema, nos dan una tabla, ¿cierto? Con dos tipos de bienes, en este caso el carbón y la carne, con sus respectivos precios y cantidades producidas en ese año, en el año 2017, 2018 y 2019, ¿cierto? Y nos piden, en la parte A, calcular el PIB nominal de cada año, el PIB real, el deflactor del PIB de todos los años, la variación porcentual del deflactor y la tasa media de inflación. Bueno, el PIB nominal, como sabemos, vendría siendo la cantidad producida de cada año por el precio correspondiente. Es decir, para el año 2017 sería el precio del carbón 10 por la cantidad de bolsa de carbón producida, más el precio de la carne por la cantidad de la carne. Sería 21 por 20 para la carne, 10 por 10 para el carbón, y nos daría que el PIB nominal en el año 2017 sería de 520. Y así con cada uno. Por ejemplo, el de 2019 sería 10 por 11 más 22 por 21. Bueno, aquí lo tengo al revés en la pauta, pero esa es la lógica. El precio por la cantidad de cada año. A diferencia en el PIB real, que esta es la principal, valga la redundancia, diferencia entre los dos, es que vamos a tomar un precio fijo. Bueno, en este caso no nos dicen con respecto a qué año, pero siempre se asume con el más bajo, que en este caso sería el 2017. Pero perfectamente podrían pedir el PIB real de todos los años con año base 2019, por si acaso. Entonces, el precio del carbón va a ser 10 para todos, que es lo que vemos acá en el ejercicio. Y el Tomamos precio... el precio base del primer año que nos dan. Sí. De hecho, eso tienen que especificarlo sí o sí. O sea, eso lo pueden preguntar, pero normalmente sale especificado. Vale. Porque se podría tomar perfectamente desde el año 2018. O sea, decir que el precio del carbón va a ser 9 y el precio de la carne va a ser 20 para todos los años. Y comparamos con eso. También se puede hacer. Pero para este ejemplo vamos a hacerlo de la forma convencional, que es tomar el primer año que nos dan. Entonces, tomamos el precio del carbón 10, o sea, para todos va a ser el precio del carbón 10, el precio de la carne 21, que vendría siendo el precio de acá, por sus respectivas bolsas de carbón o cantidad producida en cada año, que sería 10 por 10, que sería este valor de acá, 10 por 12, que sería el precio del carbón del año 2017 por la cantidad producida en el 2018, y para el año 2019 sería el mismo precio del carbón por la cantidad producida en el año 2019, que sería 10 por 11. Y lo mismo para el caso de la carne. Bueno, acá, perdón. Acá. Entonces, a diferencia del caso anterior, aquí ya no estamos comparando el PIB por los precios y las cantidades de cada año, sino que tomamos como precio base el año 2017 y lo multiplicamos por las cantidades correspondientes de cada año. ¿Esto para qué nos sirve? Para saber cómo cambió la producción entre los años 2017, 2018 y 2019 al dejar un precio constante, ya que si varían ambos, no sabemos si el PIB aumenta o disminuye en función del precio o en función de las bolsas, o sea, de las cantidades, por si acaso. Ahora, para que se entienda mejor por qué calculamos estos dos valores del PIB nominal en la parte A y el PIB real en la parte B, es necesario utilizar el deflactor del PIB. ¿Cómo se utiliza el deflactor del PIB? Es muy simple, es dividir el PIB nominal entre el PIB real. Y eso nos da lo siguiente. Bueno, para el año base siempre va a ser 1. ¿Por qué? Porque van a ser los precios de ese año por las cantidades de ese año. Ahora, si hubiéramos tomado como año base el año 2018, el deflactor que hubiera sido 1 hubiera sido este de acá. Y por eso depende del año base. Entonces, como el deflector del año base siempre va a ser 1, ya que su PIB real y su PIB nominal van a ser iguales, en el año 2018 hay cambio. ¿Por qué? Porque el PIB nominal en el año 2018 era de 548, mientras que en el año
2018 el PIB real fue de 582 y su división daría 0,94 y para el caso del año 2019 sería 1,04. Ahora, ¿cómo interpretamos estos valores? De la siguiente forma. La variación porcentual del deflector, o sea, qué pasa entre los años, del año 2017 a 2018 y de 2018 a 2019, lo que hacemos es comparar final menos inicial dividido en inicial. ¿Cómo es esto? El final entre estos dos años, entre el año 2017 y 2018, sería 0,94 menos el deflector del año base dividido en el deflector del año base o del año inicial, siendo el 18 el final y el 17 el inicial. Y eso nos da una diferencia porcentual del 0,06% negativo. ¿Cómo se interpreta este valor? Significa que la producción disminuye en un 6% en total. ¿Cómo podemos corroborar eso? O sea, perdón. A diferencia, a ver. Sí, está bien. Que sea un valor negativo significa que en comparación con los años, entre los años 2018 y 2019, se da que disminuyen los precios, ¿cierto? Pero que aumentan las cantidades, ¿cierto? Ahora, bueno, voy a explicar primero el de 2018 y 2019. La variación porcentual vendría siendo el mismo procedimiento, que sería 1,04 menos 0,94, final menos inicial, dividido en 0,94. Y eso nos va a dar una variación porcentual del deflector del 0,1064%. Ya. Bueno, la tasa media de inflación vendría siendo la media porcentual entre los dos calculados anteriormente, que al final va a ser la suma, o sea, el promedio entre estos dos. Bueno, aquí en la pauta hay un error, y aquí en vez de 0,1084 debería ser 1064, que sería este valor de acá. Y nos da que es de un 0,0232. Ahora, ¿cómo habíamos interpretado estos valores? A partir del principio. Cuando realizamos el PIB nominal, nos entrega resultados no erróneos, sino que se ven influenciados tanto por el precio como por la cantidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no sabemos si el aumento de este PIB se debe a que aumentaron los precios, ¿cierto? Ante una posible inflación, ¿verdad? O deflación, según sea el caso, o porque aumentó efectivamente la cantidad producida. Mientras que el PIB real nos dice el tiro, tomando un año base, o sea, los precios de un año base, vamos a ver cómo se comporta la producción. Por ejemplo, en el año 2017 tenemos un PIB real de 520 unidades, ¿cierto? Y las cantidades producidas fueron 10 y 20, mientras que para el año 2018 aumentó de 520 a 582. ¿Cómo se interpreta esto? Ya que si mantenemos los mismos precios de 10 y 21, solo nos enfocamos en el cambio que hay entre estos dos, entre el 10 y el 12 y el 20 al 22. Como en ambos casos aumentan, bueno, en 2 unidades para este ejercicio, aumenta considerablemente el PIB real. Y si bien este PIB real es de 582 para el año 2018, en el año 2019 disminuye la cantidad producida de cada uno de estos dos bienes, manteniendo siempre el precio constante de 10 y 21, que sería que disminuye en una cantidad tanto para la bolsa de carbón y la bolsa de carne. Y disminuye también el PIB real. Y bueno, estos valores
se interpretan, bueno, el del año base siempre va a ser 1. El del año 2018 vendría siendo una 0,94. ¿Por qué? Porque el PIB nominal es menor en comparación al PIB real. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Porque el PIB real, o sea, el PIB nominal del año 2018 era con los precios de 9 y 20, que eran mucho más bajos que los precios base que habíamos considerado. Es por eso que se da esta diferencia. Y caso contrario, en el deflactor del PIB, ¿cierto? Que teníamos que el PIB nominal era de 572, pero se vio mermado porque dejamos los precios constantes de 10 y 21. Por lo tanto, a pesar de que el precio del carbón se mantiene tanto para el año 2017 y 2019, el precio de la carne aumentó. Y eso se ve, o sea, se refleja en el deflactor, pero además las cantidades producidas también aumentan. Y es por eso que el PIB nominal es mayor que el PIB real para este caso. Bueno, estos ejercicios son bastante, ¿cómo se llama? Metódicos. Se basa en multiplicar y dividir. Normalmente estas tablas pueden ser de 3, 4 o 5 bienes y más años, pero más dificultad que eso, ¿no? No sé si les dejan hacer las tablas con Excel o tienen que hacerlo con calculadora y hacerlo a mano. Pero las dos formas es bastante sencillo. Yo lo que les recomiendo es escribir la fórmula, el paso a paso de cada año y al final calcular el valor. Por ejemplo, en el PIB real, para que no se vayan a confundir con los precios, yo anoto siempre los precios del año base y después anoto las cantidades producidas en cada año, o para guiarme. El deflactor siempre va a ser el PIB nominal dividido en el PIB real. Y eso es más sencillo. Cuando nos piden la variación porcentual del deflactor, siempre se compara con el año anterior, o sea, el 17 con el 18 y el 18 con el 19. Y es la fórmula que utilizamos siempre para ver las variaciones porcentuales, los porcentajes, ¿cierto? Que sería final menos inicial dividido en inicial. Cuando nos piden la tasa media es simplemente el promedio entre estos dos en este caso. Si hubieran sido 3, hubiera sido la suma de los 3 dividido en 3. Y la tasa media de inflación lo que nos quiere decir es que fue de un 2,3% la inflación en esos 3 años. O sea que aumentó en un 2,3% en promedio. Si bien nos damos cuenta que del año 2017 al 2018 disminuye, del año 2018 a 2019 aumenta. Y es por eso que se da esa inflación. Pero eso es más que nada, no les piden interpretar esos datos, simplemente calcular, por si acaso. No sé si queda alguna duda. Este es el primer tipo de ejercicio que se da con el PIB. Y a continuación vamos a ver otro tipo de ejercicios que se dan con otras fórmulas. Bueno, el problema 2, que va a ser de empleo, sigue la misma lógica de ese mapita que habíamos revisado en los comentarios. Nos piden calcular la tasa de actividad, la tasa de desempleo y la tasa de empleo de un país del que conocemos los siguientes datos. La población total es de 60 millones de habitantes. La población mayor a 16 años es de 52 millones. La población ocupada 40 millones y la desocupada 5 millones. La tasa de actividad se da como los activos dividido en las personas en edad de trabajar. En este caso, las personas en edad de trabajar vendrían siendo 52 millones, o sea, los mayores a 16 años, y los activos, que serían las personas que componen la fuerza de trabajo, que vendrían siendo la población ocupada más la población desocupada. O sea, aquellos que están buscando trabajo y tienen empleo o que no tienen pero siguen buscando trabajo. Por lo tanto, sería ocupada más desocupada, que sería la fuerza de trabajo, dividido en 52 millones, que serían la población en edad de trabajar. 45 millones dividido en 51 millones nos da que es de un 86,54%.
La tasa de desempleo se calcula como los desocupados, serían las personas sin empleo, ¿cierto? 5 millones, dividido en los activos. Los activos, recordemos que son la suma de los ocupados y los desocupados. 5 entre 45 nos da 11,11%. Y la tasa de empleo, ¿cierto? A diferencia de la de desempleo, en vez de los desocupados va a ser los ocupados, que sería 40 entre 45, 88,89%. La suma de estos dos siempre tiene que dar 100, porque dentro de la fuerza de trabajo o de los activos están los ocupados y los desocupados, por si acaso. Porque los inactivos ya quedan fuera de esta fuerza de trabajo. De hecho, quedan fuera de este rango. Que si lo queremos calcular en este ejemplo, vendría siendo la diferencia entre la población total y la población mayor de 16 años, que serían 8 millones en este caso. Eso sería la población inactiva. Más que nada, calcular las tasas y tener ojo cuando nos piden, o sea, cuando son activos, porque no se vaya a confundir el término activo con la población ocupada. Y bueno, el último ejercicio nos dice lo siguiente. Supongan la siguiente información de un país a nivel macroeconómico. El gasto público es de 250 unidades monetarias. El ahorro público, AG, es de 50 unidades monetarias. El ahorro externo es de 100 y el ahorro familiar es de 50. Y el de consumo, 800. Bien, determine cuánto fue la inversión y del periodo. Para calcular esta inversión, si nos damos cuenta, nos dan el gasto, los ahorros y el consumo. Pero hay una identidad que nos dicen que el ahorro va a ser igual a la inversión, que en este caso el ahorro sería la suma del ahorro público, ahorro externo y ahorro familiar, que vendrían siendo los valores que están acá. Y al sumarlo sería 50 más 100 más 50. Eso nos daría 200. Como tenemos 200 unidades monetarias de ahorro y eso es igual a la inversión, resulta que la inversión va a ser igual a 200 unidades monetarias. En la parte B nos dicen que obtengamos el PIB. El PIB, como sabemos, es la suma del consumo, la inversión, el gasto público y la exportación en neta, que sería exportación, la X, ¿cierto? Menos las importaciones. Pero estos valores no los dan, ¿cierto? En ningún momento nos dan las exportaciones o las importaciones. Sin embargo, el ahorro externo vendría siendo las importaciones menos las exportaciones. Es decir, sería este valor del ahorro externo, sería 100, pero en negativo, que sería el valor que está acá. El consumo nos dice que es de 800, la inversión que acabamos de calcular, que era de 200, el gasto público, que es de 250, y la exportación en neta, que sería menos 100, que sería menos el ahorro externo, y eso nos da 1150. Y en la parte C nos piden, cuantifique y explique cuáles son las fuentes de financiamiento de la inversión. Dice, la mitad de la inversión proviene del ahorro externo, ¿cierto? Ya que si era 200, la mitad vendría siendo 100. Y una cuarta parte del ahorro privado y fiscal, que sería un 25%, ¿cierto? El ahorro familiar y un 25% del ahorro público. Ese sería el ejercicio. Bastante sencillo, pero nos sirve para entender esta identidad, que el ahorro es igual a la inversión y que el ahorro externo es lo mismo que las exportaciones netas, pero con valor negativo. No sé si queda alguna duda. Se me va a cortar la reunión. Con algún tipo de ejercicio o con los comentarios, con cualquiera de los dos. No, todo bien, todo claro. ¿Sí? Voy a dejar